Otra vez, hermanos, nuevamente aquí para grabar el mensaje de hoy domingo. Es una continuación, de hecho este mensaje es una continuación y conclusión de el mensaje de el domingo pasado. Espero terminar con esta serie de estudios. La palabra de Dios dice en Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento y el pan y en las oraciones. Déjenme orar, hermanos, para que así de esta manera iniciemos nuestro estudio del día de hoy. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia para darte gracias porque nos das la oportunidad de estar nuevamente aquí, Señor, en esta casa de oración, con el propósito, Señor, de grabar este estudio, Padre, para que cuando cada uno de los hermanos que lo escuchen, Señor, sea una bendición para su vida, Padre bendito. Y Señor, necesitamos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo el que tome el control, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que tome la palabra, Señor, y que tu siervo que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Bendito Dios, ayúdanos a comprender tu palabra y así de esta manera, Señor, sacarle todo el provecho, Señor, para nuestra vida y sobre todo, mi Dios, que pueda servir de práctica, Señor, para nuestra vida y que dé frutos, como dice tu palabra, hasta el 100 por 1. Gracias, Señor, porque yo sé que estás con nosotros y no nos dejas. Oramos, Señor, por las personas que ahorita están enfermas, Padre, intercedemos por ellas. Señor, pon tu mano en sanidad en ellas. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, dijimos la clase pasada que la iglesia, así muy rápidamente, la iglesia descansa sobre 4 fundamentos. Uno es doctrina, el segundo es coinonía, el tercero es el partimiento del pan, es en donde estamos nosotros, y el cuarto fundamento en el cual descansa es la oración y la oración. Y todo este fundamento está en Cristo Jesús. O sea, toda la iglesia, todo descansa sobre el fundamento de Cristo Jesús. Nosotros estamos viendo hoy lo que es el partimiento del pan y dijimos que en Hechos 2, capítulo 2, hay 2 partimientos del pan. Uno, el primero, está en relación con la Santa Cena y el segundo que viene ahí es el con la fiesta de Ágape. Entonces nosotros estamos ahorita no viendo la fiesta de Ágape, estamos viendo la Santa Cena o la Cena del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos a seguir. Ya dijimos el domingo pasado que la cena constituye un simbolismo de el cuerpo de Cristo, la sangre de Jesucristo, y dijimos también que es una proclamación de la muerte de Jesucristo, que es el pasado, presente, proclamación, anunciáis, y al futuro hasta que Él venga. Hoy vamos a ver algunos puntos importantes, El punto número 1 es ¿por qué debemos tomar, el punto número 1 es quién debe tomar la cena del Señor y el segundo punto es ¿por qué debemos tomarlas? Entonces, empezamos con el punto número 1. ¿Quiénes o quién debe tomar la cena del Señor? ¿Quién debe tomar la cena del Señor? Y cuando nosotros examinamos la palabra de Dios, vamos a encontrar, me gustaría examinarla desde el principio.
Mateo capítulo número 26, versículos del 20 en adelante dice lo siguiente: cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿seré yo, Señor? Entonces él respondió, y respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo: soy yo, maestro. Y le dijo: tú lo has dicho. Y aquí tenemos una historia que es interesante que nosotros observemos. Dice la palabra de Dios que él, Jesús se sentó con los 12 a la mesa. Y quiero puntualizar esto. Vamos a suponer que esta es la mesa donde se va a celebrar la cena del Señor. Aquí en el centro está la persona que se hace cargo de la cena. Es el que reparte la cena, es el principal, ¿ok? Y de ahí en adelante, ¿ok? A la izquierda de él, aquí, a la izquierda de él, empiezan a sentarse todos los que están convidados a la cena, ¿ok? Y este orden para sentarse es de el mayor y le da la vuelta hasta terminar aquí con el menor de edad. Esto es una costumbre que se tiene, que aquí en el centro, el principal es el que va a distribuir la cena, y de ahí a su izquierda, okay, se sienta el que es de mayor edad, y luego sigue el otro, y termina en la derecha de él el que es de menor edad. Y el que es de mayor edad, es el ayudante de la persona que está aquí en el centro, que en este caso es Jesucristo. Entonces nosotros tenemos, Jesucristo se sienta a la mesa, Él es el que va a presidir la cena del Señor, y a la izquierda se sienta el de mayor edad, y el de mayor edad es el único que puede ayudarle al que está sentado en el centro de la mesa. Este de mayor edad es el que le ayuda a el que está en el centro a partir el pan, a mojar el pan, a distribuir la copa entre todos los que están ahí cenando en el momento de la Pascua. ¿Okay? Y entonces nosotros tenemos la historia ahí, que Jesucristo está aquí al centro de la mesa, y antes de que se coma el cordero, Jesucristo hace una declaración y dice lo siguiente: he aquí, uno de vosotros me va a entregar. Y entonces todos los discípulos que están alrededor de la mesa se empiezan a preguntar: ¿seré yo? ¿seré yo? ¿seré yo? Y Judas, que está aquí, ¿ok?, a la izquierda de Jesús, le pregunta al maestro: ¿seré yo? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Esa es la historia que está en Mateo. En Marcos, capítulo número 14, dice lo siguiente, dice: y cuando llegó la noche, es el versículo 17, y cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: seré yo, y el otro: seré yo. Y él
Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera no haber nacido. Y aquí hay una diferencia. Jesús está diciendo aquí, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Y la persona que moja con él en el plato es precisamente su ayudante, es el que está al lado izquierdo. Es la persona que moja el pan también y lo puede repartir entre todos los que están ahí celebrando la Santa Cena. En Lucas, voy a Lucas, dice el 22, ¿cuánto he deseado? Dice, cuando era hora se sentó a la mesa y con él los 12 y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidla entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino cuando Dios venga. Y en el versículo número 21 dice: mas he aquí la mano del que entrega conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Y aquí no hay ninguna declaración más. Y en Juan capítulo número 13, ahí sí se especifica muy bien. Versículo 21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos uno de sus discípulos al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Estamos hablando de este lugar del lado derecho, es el que se puede recostar al lado de Jesús. Y dice lo siguiente: a este pues hizo señas Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Ok? Y dice la Biblia, cuando él hubo tomado el bocado, salió luego y era ya de noche. Entonces aquí la historia que está contando Juan es que Jesús dice: uno de vosotros me va a entregar. Entonces Simón, que está a la mesa, no sé en qué lugar estaría Simón, le dice al que está recostado: pregúntale quién es. Y entonces el que está aquí, que es el discípulo amado, es Juan, y Juan le pregunta a Jesús y le dice: ¿quién es? Y Jesús le responde: al que yo diere el pan mojado. Y entonces dice: mojando el pan lo dio a Judas, que está aquí, ¿ok? Porque él es el que mete la mano en el plato, el que moja el pan. Y entonces Jesús le da el pan mojado a Judas, y entonces Judas sale de la Pascua. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya algo que es una luz para nosotros. Judas, el traidor, el que iba a entregar a Jesús, Jesús lo despidió antes, ¿ok? De la institución de la cena. ¿Ok? Sale de la Pascua. ¿Ok? Y Judas se va, y entonces quedan solamente los 11 discípulos, y Jesús con los 11 discípulos es precisamente con los que instituye la cena del Señor. Y entonces aquí tenemos ya algunas cosas que son importantes. ¿Ok?
¿quién debe tomar la cena del Señor? La historia nos indica que fueron los 11 discípulos, ¿ok? Que Judas salió, ¿ok? Y entonces aquí tenemos los que tomaron la cena del Señor, con la cual Jesucristo instituyó, fueron los 11 discípulos que son creyentes en Cristo. Judas Iscariote, que es no creyente, él no tomó la cena del Señor. Entonces, ¿quién es el que debe tomar la cena del Señor? ¿Quién es el que debe estar a la mesa del Señor? La mesa del Señor ha sido instituida con los 11 discípulos, son creyentes en Cristo Jesús. El único discípulo que era no creyente en Cristo Jesús era Judas Iscariote, y entonces él salió antes de que fuera instituida la cena del Señor, y él no participó en la mesa del Señor. Entonces tenemos, ¿quién debe tomarla? Los únicos que deben tomarla son los creyentes en Cristo Jesús. Entonces dijimos, son los 11 discípulos, son creyentes en Cristo. El no creyente, que era Judas, no lo tomó. Pablo está hablando a Corinto, y Corinto es una iglesia, y está hablándole a creyentes. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos otra vez lo mismo que estamos diciendo aquí en los evangelios. ¿Quiénes son los que tienen que tomar la cena del Señor o la mesa del Señor? ¿Quiénes son? Los únicos que pueden participar en la mesa son los creyentes. Y esto es la iglesia que es creyente, la iglesia de Cristo. ¿Ok? La iglesia de Cristo. Nadie puede participar en la mesa del Señor que no sea creyente. Nosotros como iglesia, cuando celebramos la mesa del Señor, siempre aclaramos que la cena del Señor es para los creyentes en Cristo Jesús, porque hay un peligro grave cuando un no creyente participa de la mesa del Señor. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Entonces, esto es muy claro, hermanos. Los únicos que participamos de la cena del Señor son los creyentes en Cristo Jesús. El que no es creyente no debe participar de ninguna manera. Okay, ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Ok? ¿Por qué nosotros? La segunda pregunta es, ¿por qué tenemos que participar? ¿Ok? O sea, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué tenemos que hacerlo? La respuesta está en Lucas capítulo número 22, versículo número 19. Es el primer pasaje en el cual nosotros vamos a tener esta respuesta. ¿Por qué debemos participar? Y dice así: tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y luego dice: haced esto en memoria de mí. Ok. Jesús está hablando y está diciendo: haced
esto en memoria de mí. Ok. Eso es lo que dice Lucas capítulo número 22, versículo 19. Si nosotros nos movemos a 1 Corintios capítulo número 11, okay, versículo número 25 dice, bueno, voy a leer desde el 24. 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego dice, haced esto en memoria de mí. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y aquí nosotros, en el pasaje de 1 Corintios, capítulo número 11, tenemos 2 veces que dice, haced esto en memoria de mí. Uno, lo tenemos en relación con el pan. Versículo número 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esto está en relación con el pan. Y el 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y entonces aquí nosotros tenemos en Corintios dice en relación con el pan, dice, haced esto en memoria de mí. Y en relación con el vino, también dice Jesús, haced esto en memoria de mí. Y cuando Jesús está diciendo que nosotros hagamos esto en memoria de Él, entonces esto se convierte en una ordenanza para la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tenemos que hacer la cena del Señor o por qué tenemos que participar en la cena del Señor? Y nosotros tenemos la respuesta porque Jesús dijo que lo hiciéramos en memoria de Él. Y cuando Jesús dice que lo hagamos en memoria de Él, entonces estamos hablando de una ordenanza o de una orden de Cristo Jesús. Y esa orden es precisamente para la iglesia. Entonces nosotros como iglesia tenemos esta ordenanza de parte de Dios que debemos participar en la mesa del Señor porque es una orden de Jesucristo, porque es ordenanza para la iglesia y entonces la iglesia tiene que con cierta regularidad celebrar cultos de cena del Señor, porque el culto de la cena del Señor es un culto muy especial, de tal manera que ahí nosotros en ese culto tan especial es la mejor manera de proclamar el Evangelio de Jesucristo, la mejor manera de proclamar la muerte de Jesucristo y la mejor manera de proclamar la segunda venida de Jesucristo. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor es un culto muy especial de la iglesia de proclamación, ¿ok? De la muerte de Jesucristo presente, lo proclamamos hoy con la esperanza de que Él va a venir. Y entonces eso se convierte en una ordenanza para la iglesia. Y nosotros podemos entender, ¿ok?, que Jesús para la iglesia solamente ha dejado 2 ordenanzas. Uno es la cena del Señor. ¿Ok? Y la segunda ordenanza es el bautismo. Entonces nosotros como iglesia cristiana no tenemos que celebrar todas las fiestas que marca la Biblia que están en el Antiguo Testamento.
Pero lo que sí tenemos que hacer como iglesia de Cristo que somos es hacer la cena del Señor o mesa del Señor en la iglesia y el bautismo, que son las dos ordenanzas que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que viene es muy importante. La tercera es, ¿cómo debemos hacerlo? Okay. ¿Cómo debemos hacerlo? Okay. Y cuando hablo de cómo debemos hacerlo, no estoy hablando de los elementos de que partamos un pan, de que demos una galleta, de que tengamos una copita de vino. No, estoy yendo un poco más allá y hablo de la condición particular de cada uno de nosotros que componemos la iglesia de Jesucristo. Entonces, nosotros como iglesia, de una manera muy particular, tenemos que participar en la cena del Señor, porque es un culto especial para nosotros como iglesia y para mí como miembro de la iglesia en particular. Y está esa respuesta en 1 Corintios, capítulo número 11, ¿ok? Y voy a leer desde el versículo número 27. Dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ok, es importante que pongamos atención en este pasaje. Okay. Aquí dice que el que come este pan y bebe esta copa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y luego viene el versículo número 28. Dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y luego dice el 29, porque el que come y bebe indignamente, y aquí vuelve a aparecer la palabra en la palabra de Dios, indignamente. Y aquí la indignidad está en sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de participar? Versículo número 28. Ok, dice, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Ok? Me he encontrado muchas veces con hermanos que dicen, es que yo no voy a tomar la mesa del Señor o la cena del Señor en esta ocasión porque no me siento digno, no soy digno de tomar la cena del Señor. Yo les pregunto, hermanos, y es una pregunta muy sincera, ¿quién es digno de sentarse a la mesa del Señor y tomar la cena? ¿Quién es digno? Y déjeme decir, hermano, con toda sinceridad, que ninguno de los que componemos la iglesia de Jesucristo somos dignos realmente de acercarnos a la mesa del Señor, porque tenemos pecado, porque aun cuando somos creyentes estamos pecando, porque, hermano, llevamos nuestra vida en desorden, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno somos dignos. El hecho de que la Biblia diga, pruébese cada uno a sí mismo, es el abrir la oportunidad. Y esa oportunidad de probarnos a nosotros mismos es para que nosotros, en una comunión con Dios, en el culto de la cena del Señor, arreglemos nuestra vida delante de Él. El pruébese tiene por objeto el que nosotros examinemos nuestra vida.
El pruébese tiene por objeto que entremos en una comunión con Dios. El pruébese, cada uno, tiene por objeto que nosotros arreglemos cuentas con Jesucristo. El pruébese tiene por objeto que nosotros le pidamos perdón a Jesucristo, a Dios por lo que hemos hecho. ¿Okay? Entonces, el pruébese aquí no es para no comer, no es para no participar. Aquí el pruébese cada uno a sí mismo es para que nosotros como hijos de Dios, en ese momento tan especial que es la mesa del Señor, podamos nosotros arreglar cuentas con nuestro Dios. Y ya arreglando las cuentas con nuestro Dios, en una comunión correcta con Dios, donde me arrepiento, donde confieso, donde hago otra vez un pacto con el Señor, entonces es lo que dice el versículo: pruébese cada uno a sí mismo. Y aquí en el versículo no dice que no comamos. Quiero que lo vean ahí en sus Biblias, hermano. Véanlo en sus Biblias ahí donde están en sus casas. 1 Corintios 28, pruébese cada uno a sí mismo. Y luego el versículo dice, y coma así del pan y beba de la copa. Entonces la Biblia, la palabra de Dios, de ninguna manera a nosotros nos está prohibiendo acercarnos a la mesa del Señor. Lo que nos mueve nosotros para acercarnos a la mesa del Señor es precisamente la relación, el arreglo que nosotros podemos tener en ese culto tan especial para con el Señor. Y entonces nosotros podemos con toda libertad participar de la mesa del Señor cuando nosotros hemos arreglado las cuentas con Dios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos. Y esto es lo que nosotros tenemos que saber cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor. Que nosotros podemos participar libremente de la mesa del Señor, que la Biblia nos da la oportunidad de participar, que nosotros como hijos de Dios nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, a la mesa del Señor, siempre y cuando nosotros cumplamos con lo que está escrito en la palabra de Dios. Pruébese, examínese, arregle cuentas. ¿Okay? Y entonces dice la palabra de Dios, coma así del pan y beba así de la copa. Entonces aquí tenemos la respuesta a la pregunta, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo bajo un arreglo de cuentas con el Señor, y así de esta manera nosotros no estaremos tomando la cena indignamente. Continuamos, hermanos. Creo que voy despacio. Yo sé que me estoy llevando un poquito de tiempo, pero quiero dejar esto muy en claro. Lo siguiente que quiero ver acerca de la cena del Señor es, ¿qué significa indignamente? Ok. Y cuando yo examino la Biblia, indignamente está en dos textos de la Biblia. ¿Ok? Los voy a leer. Dice así, versículo número 27. 27. Dice la Biblia, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí indignamente
está relacionado con el cuerpo y la sangre del Señor. Y el otro pasaje donde aparece la palabra indignamente es el versículo número 29. Versículo 29. Y dice lo siguiente: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y aquí indignamente está en relación con sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Ok? Dice, juicio come y bebe para sí. ¿Ok? Y aquí dice, indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Y el versículo 29, donde vuelve a aparecer indignamente, es sin discernir el cuerpo del Señor. Y quiero puntualizar, aquí está cuerpo y sangre del Señor. Y cuerpo y sangre del Señor, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y aquí está hablando del cuerpo y de la sangre, está hablando del sacrificio de Jesús. Aquí está hablando del sacrificio de Jesús. ¿Quién es el que puede tomar indignamente la cena del Señor, que después se le puede culpar del cuerpo y la sangre del Señor? Cuando está tomando la cena del Señor indignamente, es precisamente el no creyente. El no creyente que participa de la mesa del Señor, que está tomando la cena del Señor, entonces Dios de alguna manera lo está culpando de la muerte de Jesucristo, porque está participando de algo en lo cual él no cree. Está participando, no creyendo en Cristo Jesús. Y entonces al estar participando, Dios le puede estar diciendo, oye, tú eres culpable de la muerte porque no estás creyendo en Cristo Jesús, no estás creyendo en mi Hijo y tú estás participando, entonces tú eres culpable de la muerte de Jesucristo. Y entonces aquí nosotros tenemos que tomar la cena indignamente es aquel que no es creyente, que la toma, que participa de ella de alguna manera, y entonces Dios le culpa precisamente de el cuerpo y la sangre, de la muerte de Jesucristo. Y entonces aquí tenemos muy claro, es por esta razón por la cual los no creyentes no pueden participar. Es por esta razón por la cual Judas Iscariote no tuvo que participar o no pudo participar, porque como no creyente, entonces él es culpable de la muerte de Cristo Jesús. Creo que me expliqué muy claro. ¿Ok? Él no participó. ¿Ok? Él no participó. Si hubiera participado, entonces, como quiera hubiera sido culpable. Entonces, el no creyente no puede participar. Y cuando participa, se le culpa de la muerte del Señor Jesucristo. La otra parte donde dice indignamente es sin discernir el cuerpo del Señor. Y aquí cuerpo del Señor, esta parte de cuerpo del Señor, no se refiere
a el cuerpo de Jesucristo que fue en la cruz del Calvario. Aquí se refiere a la iglesia. A la iglesia. ¿Okay? Porque todo aquel que come la cena indignamente sin discernir, sin entender realmente lo que es la iglesia del Señor, ¿okay? Y para qué está puesta y por qué ese culto tan especial de la cena del Señor, entonces dice la Biblia que juicio come y bebe para sí. Y nosotros tenemos un ejemplo de personas que no entendieron bien lo que es el cuerpo de Cristo, y entonces la Biblia nos da la ilustración donde dice aquí que muchos de los miembros de la iglesia de Corinto venían a la iglesia, traían sus comidas, y dice la palabra de Dios que unos se adelantaban a comer, el que no traía no le ofrecía nada, y dice, y algunos hasta se emborrachaban. Y no están entendiendo realmente lo que es la iglesia de Jesucristo. Porque ¿cómo es posible que en la iglesia de Jesucristo, en una fiesta de ágape, haya creyentes en Cristo que se emborrachan? Y haya otros creyentes en Jesucristo que ni siquiera tienen para comer. Y después de esa fiesta de ágape, en la cual se celebra una comunión entre hermanos, después se juntaba con la cena del Señor. Y esto es no discernir las cosas, no discernir el cuerpo de Cristo, no entender para qué está la iglesia de Jesucristo, no entender que el culto de la Santa Cena es un culto muy especial para la iglesia, porque es la oportunidad que nosotros como hijos de Dios tenemos para arreglar nuevamente las cuentas con nuestro Señor. Las consecuencias de esto que estoy diciendo, cuando dice la Biblia, juicio come y bebe para sí, las consecuencias de esto que yo estoy diciendo están registradas en la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice juicio come y bebe para sí, la iglesia de Corinto experimentó este juicio de Dios en la iglesia. Si nosotros seguimos leyendo, el versículo número 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos. Okay, fíjese bien la consecuencia de no discernir, la cena del Señor, no discernir lo que es la iglesia de Jesucristo. Dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Cuál es el juicio que Dios hace sobre aquellas personas que no disciernen bien lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia de Jesucristo, lo que es el culto tan especial de la cena del Señor, lo que es este culto para arreglar cuentas? ¿Cuál es el juicio? Dice, enfermos, debilitados, y muchos duermen en el Señor. Y cuando la Biblia dice duermen en el Señor, habla de que han muerto, creyentes en Cristo Jesús que han muerto por no discernir lo que es la cena del Señor celebrada en la iglesia de Jesucristo. Creo que esto es muy claro, muy claro. Okay. Voy a hacer un pequeño resumen, un breve resumen acerca de esto para pasar al otro punto y terminar con el estudio de esta hora. De las ordenanzas que hay en la Biblia, uno es la cena del Señor. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la cena del Señor, que es el partimiento del pan, es un pilar donde la iglesia descansa. Doctrina, comunión unos con otros, partimiento del pan, que es la cena, y las oraciones. Y este partimiento del pan, que es la cena del Señor, es una ordenanza de Jesucristo. Haced esto en memoria de mí cada vez que comas este pan y bebas esta copa, hazlo en memoria de mí. Es una ordenanza que nosotros como iglesia tenemos que celebrar con cierta regularidad.
Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y entonces, todas las veces que comas y bebas, y aquí habla de que la iglesia tiene que celebrarla con cierta regularidad, porque es una ordenanza de Jesucristo. Y lo importante cuando se celebra la Cena del Señor es que nosotros, al momento de estar celebrando la Cena del Señor, estamos anunciando la muerte de Jesucristo o estamos recordando la muerte de Jesucristo. Por eso dice, haced esto en memoria de mí. Estamos recordando la muerte de Jesucristo. Dice, la muerte de Jesucristo anunciáis presente hasta que Él venga. Y entonces la Cena del Señor tiene una implicación pasada, que es la muerte de Jesús, tiene una implicación presente, que es anunciar a Jesucristo y sus buenas nuevas, y tiene una implicación futura, porque nosotros confiamos en las palabras de Jesucristo cuando dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Por eso dice la palabra de Dios, la muerte del Señor pasado, anunciáis presente hasta que Él venga, una esperanza de futuro. ¿Cómo debemos tomar? ¿Quiénes son los que deben tomar la cena del Señor? Solamente la iglesia de Jesucristo, solamente los creyentes en Cristo Jesús. ¿Okay? Es una orden para la iglesia y la iglesia es responsable de que se celebre este culto. ¿Cómo debemos tomarla? La Cena del Señor, nosotros tenemos la oportunidad de tomarla cuando nos examinamos a nosotros mismos, y la Biblia no dice que al examinarlo dejemos de tomar la Cena del Señor. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que nos probemos a cada uno, probemos nosotros a sí mismos, y luego dice, y comamos y bebamos de la mesa del Señor. Pero antes de comer y beber, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Ese probar es que nos examinemos, ese probar es que arreglemos cuentas con el Señor, ese probar no es que nosotros pidamos perdón a nuestro Señor, y que así de esta manera nosotros en una comunión íntima con Dios podamos participar de la mesa del Señor. Hemos aprendido también que la cena del Señor se puede tomar indignamente. Y tomar indignamente es cuando alguien que no es creyente participa de la mesa del Señor. Y al estar participando de la mesa del Señor, entonces él es culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Y Dios lo declara culpable de la muerte de Jesucristo. Y también los creyentes podemos tomarla también indignamente, cuando no discernimos, cuando no entendemos realmente lo que es el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. La iglesia debe celebrar un culto solemne porque es la oportunidad que todos nosotros tenemos como iglesia juntos de arreglar las cuentas con el Señor y participar en la mesa del Señor. Creo que esto es un punto muy claro, es un pilar donde descansa la iglesia, y es importante que nosotros como iglesia celebremos con cierta regularidad la cena del Señor. Hechos 2:47 al final dice, y en las oraciones. Y las oraciones es el pilar número 4 donde descansa la iglesia. Y cuando la Biblia dice que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento y el pan, y en las oraciones. Y aquí dice esto, las oraciones están en relación con perseverar. Dice, y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y aquí oraciones está muy relacionado con la palabra perseverar. Perseverar es una acción continuada. Y entonces nosotros podemos entender que la oración debe ser una actividad continua
de la iglesia. Debe ser una actividad que se desarrolle continuamente. Y nosotros podemos entender aquí, cuando la Biblia habla de oraciones, podemos entenderlo en dos sentidos principales. Uno, en el sentido de las reuniones de oración que la iglesia celebra. Y cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, vamos a encontrar que los creyentes en Cristo Jesús, los primeros creyentes allá en la iglesia del Pentecostés, ellos siguieron la costumbre de orar que tenían en el Antiguo Testamento, o que tenía el pueblo judío, o que tiene el pueblo judío. Y esto nosotros lo podemos encontrar en Hechos capítulo número 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y aquí nosotros tenemos que en el templo, y estamos hablando del templo en los tiempos de Jesús, dice ahí que a la hora novena, que es a las 3 de la tarde, se celebraba una reunión de oración en el templo. Claro, esta oración era parte del culto del sacrificio de la tarde. Y entonces los judíos acostumbraban venir al templo a las 3 de la tarde a orar. Esta misma costumbre de venir a las 3 de la tarde a orar persistió precisamente en los cristianos, ¿ok? Y nosotros aquí podemos encontrar a Pedro y a Juan, que son discípulos de Jesús, siguiendo la costumbre de ir al templo a orar. Entonces, aquí nosotros cuando leemos y las oraciones, entonces aquí oraciones estamos hablando de una acción continuada. Esa acción continuada es de la iglesia, y la iglesia tiene con cierta regularidad ir a la oración. Y en la iglesia primitiva nosotros encontramos a Pedro y a Juan, discípulos de Jesús, que ellos continuaron con las reuniones de oración de acuerdo a lo que ellos conocían en la religión judía, que es ir al templo a orar, y en esta ocasión es a las 3 de la tarde. Otro ejemplo, nosotros también lo encontramos en Hechos capítulo número 10. Y el versículo, déjenme decirles el número 9, 10:9, aquí encontramos otro discípulo que también se ajusta a la hora de la oración. Dice así: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y entonces aquí nosotros tenemos, cuando menos, hablando de la oración, cuando menos tenemos a la hora novena, que son las 3 de la tarde, en el templo se celebraba la oración. Y aquí lo encontramos con Juan y Pedro. Dice el capítulo número 3, dice así: Pedro y Juan subían, y a la hora sexta, que son más o menos las 12, encontramos a Pedro tomando tiempo de orar. Y aquí cuando menos nosotros encontramos que diariamente la iglesia de Jesucristo, seguía la costumbre de la oración que ellos tenían como religión judía. La otra hora que no está registrada aquí es en la mañana a las 9 de la mañana. Entonces, los judíos tienen como costumbre orar 3 veces al día: a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Y todos estos cultos que se celebran son precisamente
cultos donde hay sacrificio, pero donde hay oración. Entonces, cuando nosotros vemos en Hechos capítulo número 2 que persistían en la oración, podemos interpretar eso en las oraciones, podemos interpretarlo como los cultos, ¿ok? O las reuniones de oración que ellos tenían, ¿ok? Y hoy en la actualidad nosotros tenemos que entender también esto. La iglesia como tal, la iglesia de Jesucristo como tal, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del cuarto fundamento, que son las oraciones, entonces nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que celebrar cultos de oración. Y esos cultos de oración deben estar bien establecidos para que nosotros cristianos, para que nosotros hermanos en Cristo podamos acudir y orar juntos en un tiempo determinado fijado por la iglesia. Es muy importante que nosotros como iglesia fijemos estos tiempos de oración. ¿Okay? Yo sé que el culto más desatendido de todas las iglesias es precisamente el culto de oración. Si nosotros, cuando yo estaba chico, estaba adolescente, a nosotros nos gustaba ir al culto de oración. Y íbamos al culto de oración porque pues era un culto que no era tan aburrido, vaya. Nos ponían a todos a orar, pero cuando ponían a orar al hermano Pedrito Treviño, válgame Dios, ya nosotros ya lo identificamos. El hermano Pedrito Treviño en la primera iglesia bautista era un hermano que cuando le daban la palabra para orar, nosotros ya sabíamos, podíamos salir del templo, ir a cenar, ¿okay? Hacer sobremesa, regresar al culto de oración, y cuando regresábamos el hermano todavía seguía orando. Era un hombre de veras de oración. Y cuando él oraba por todas las cosas que había en la congregación. Enfermos, detalles de la iglesia, planes de la iglesia, por el pastor, por los diáconos, por los miembros de la iglesia. No, era un hombre realmente de oración. Y también me acuerdo de aquel hermano que en los cultos dominicales, cuando era el tiempo de oración de intercesión, él le daban el lugar para orar. Y el hermano se llamaba Eliseo Villarreal. Y me encantaba el hermano cuando pasaba, tomaba el micrófono y él siempre empezaba su oración con: amoroso Señor y Padre de grandes misericordias. Y eso siempre lo guardo en mi mente y en mi corazón, cómo él iniciaba esta oración. Y él cuando oraba también, igual que el hermano Pedrito, por toda la iglesia, un tiempo especial. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la oración en la iglesia debe ser un tiempo especial, un tiempo en el cual nosotros como iglesia, ¿okay?, tengamos ese tiempo donde la iglesia venga, se reúna, podamos compartir necesidades y orar juntos. Pero también cuando dice perseveraban en la oración, otra manera de interpretar este texto es acerca de no del tiempo de oración, sino de la calidad de oración o cantidad de oración. Nos voy a llevar a un ejemplo nada más muy rápido, porque ya el tiempo ha caminado mucho. Nosotros podemos abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo número 12. Y aquí en Hechos capítulo número 12 vamos a encontrar que, lo voy a leer muy rapidito. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel
entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y versículo número 5 es importante. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y entonces aquí tenemos, ¿okay?, algo que yo quiero compartir en este día. Dice, la iglesia hacía oración sin cesar por él. Y cuando habla aquí de la iglesia, no habla necesariamente de que están reunidos, habla de que cada uno de los que componen la iglesia de Jesucristo están orando, y están orando por Pedro, ¿okay?, porque está en la cárcel. Y entonces aquí hablamos de la oración de iglesia cuando hay necesidades. La Biblia dice más adelante, versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ya había salido ya un ángel había sacado a Pedro de la prisión. Dice, donde muchos estaban reunidos orando. Y estos muchos que estaban reunidos orando estaban en la casa de María. Fíjese bien, hermano, lo que estoy poniendo aquí. Está un grupo de gente reunida en una casa orando por Pedro. Y entonces Pedro se presenta en la casa, y Rode, que es la muchacha que está cuidando la puerta, cuando ve a Pedro no lo puede creer, o bueno, corre para adentro, no le abre la puerta, se mete a donde están los hermanos y les dice que ahí está Pedro afuera. Y la respuesta de ellos está en el 15, y ellos le dijeron, estás loca, ¿ok? Pero aseguraba, ¿ok?, ella aseguraba que era Pedro, ¿ok? ¿Qué cosas tan especiales presenta la palabra de Dios? Porque la gente está orando, ¿ok? Algunos hermanos se reunieron en una casa para orar por una necesidad específica que tenía, que era en este caso Pedro, que estaba en la cárcel. Y entonces cuando Dios responde la oración, los hermanos no pueden creerlo, porque le dicen a Rode, estás loca, Pedro está en la cárcel, ¿ok? Y a esto quiero llevar precisamente cuando dice la Biblia, perseveraban en la oración. No solamente como una actividad de iglesia, ¿okay?, con horario determinado, donde la iglesia se reúna en un lugar determinado para orar, sino también perseveraban en las oraciones. Y quiero llevarlos a esta idea. Cuando dice perseveraban en las oraciones, es cuando la iglesia ora por las necesidades mismas de la iglesia, por las necesidades mismas de los hermanos. Y no importa si es en un culto de oración, no importa si es en una casa donde hay gente orando, no importa si es una oración en particular, cada uno de nosotros, donde estemos en nuestras casas, en nuestros trabajos, nosotros podemos estar orando por las necesidades que se nos presentan a nosotros como iglesia de Jesucristo. Y hay muchas necesidades por las cuales nosotros debemos orar y persistir precisamente en esta actividad que es la oración, como lo hizo la iglesia de Jesucristo cuando se fundó allá en el Pentecostés. Hoy quiero decirles, hermanos, lo siguiente: hemos estado orando por gente que ha estado enferma, y Dios ha respondido nuestras oraciones, y cada vez que responde Dios nuestras oraciones a favor nuestro, como nosotros lo pedimos, debe ser un momento de mucho gozo para la iglesia, entendiendo que Dios tiene la respuesta para nosotros, para sus hijos, y esto ayuda para que nosotros nos cimentemos cada día más en la fe en Cristo Jesús. Entonces es importante que lo entendamos, hermanos. No descuidemos el culto de oración como tal en la iglesia, porque se necesita más en estos tiempos que vengamos a orar, y a lo mejor próximamente que abramos el culto de oración en la iglesia, vamos a invitar a todos los que quieran, aunque nos estemos separados en las bancas, para venir a orar, porque es importante que nosotros como iglesia
marquemos tiempos y cultos de oración. Pero también es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que la oración es básica en la iglesia y que nosotros donde estemos, ¿okay? En nuestras casas, en una casa, en el templo, en nuestros trabajos, donde estemos, podemos ahí en ese lugar elevar una oración por la iglesia, por nuestros hermanos, y así de esta manera nosotros deberíamos persistir en esta actividad que es básica en la iglesia, que son las oraciones. Termino esta serie de estudios diciéndoles lo siguiente. Hoy, hermanos, hay muchos engañadores que se han metido a la iglesia enseñando otras doctrinas diferentes, doctrinas de hombres, trayendo interpretaciones propias de la palabra de Dios. Necesitamos tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos escuchando el día de hoy a través de la televisión, de programas, etcétera, etcétera. No todo, hermano, no todo lo que nosotros estamos escuchando es doctrina. La Biblia nos manda a nosotros que, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia de Jesucristo, al iniciar, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, doctrina que ellos aprendieron de Jesucristo y doctrina en la cual nosotros como iglesia debemos de permanecer. Debemos de tener comunión unos con otros, debemos ver unos por otros, ¿okay? Debemos estar pendientes de las necesidades de cada uno de los que conformamos la iglesia de Jesucristo. Debemos participar, de veras, hermanos, de la mesa del Señor con lo que esto implica: un autoexamen, una comunión con Dios, arreglar cuentas con Dios. Y no olvidemos, hermanos, que nosotros como iglesia debemos persistir en la oración unos por otros y apoyar. Cuando abramos aquí el culto de oración, es importante que nosotros como iglesia estemos orando. Déjeme orar. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias, Señor, porque tú nos enseñas de tu palabra, Padre Celestial, y nos haces entender, Señor, que nuestra iglesia, Señor, tiene que mantenerse firme en los tiempos difíciles en que nosotros estamos viviendo, Padre Celestial. Señor, permite, Padre bendito, que siempre caminemos rectamente, Señor, que persistamos, Señor, en la doctrina correcta, en la doctrina que es tuya, Padre Celestial, no en la del hombre. Que no tengamos, Señor, oídos para oír cosas, Señor, que no están en tu palabra. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, Señor, para que nosotros, Señor, caminemos en lo que es correcto en tu palabra. Padre, ayúdanos a tener coinonía, Padre bendito. La coinonía, Señor, basada en el amor, Padre Celestial. Señor, a mirarnos unos y otros, Señor. Enséñanos también, Padre, a orar unos por otros, a estar, Señor, pendientes los unos de los otros, Señor, aun cuando tengamos un distanciamiento social, Padre. De alguna manera, Señor, poder estar al pendiente de mis hermanos, Padre Celestial. Y sobre todo, Señor, ayúdanos, Señor, a tener una correcta comunión contigo, Señor, y esto ejemplificado, Señor, en la cena del Señor, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de proclamar tu muerte, Señor, el día de hoy, y tener esa esperanza, Señor, de que tú vienes un día por tu iglesia en el futuro. Yo sé, Padre, que no falta mucho, mi Dios, y que cualquier día esto puede suceder. Padre, bendice la Nueva Jerusalén, pero también bendice tu iglesia en general, Padre. Oramos por ella, oramos por los ministros, por los pastores, Señor, que están al frente de ella. Señor, guárdanos, Señor, y síguenos guiando. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.